ejemplo, yo uso este, que es el Graphmatic. Entonces, al graficar la función, bueno, ustedes escriben allí igual. En esto se escribe seno, se escribe con sin. Me determina la función seno de x. Y automáticamente acá no hace falta que me ponga a derivar o saber la derivada. Acá en esta parte superior van a ver que dentro de todos estos iconos hay uno que dice encontrar derivada. Dice encontrar derivada y allí abajo sale, cuando cliquean allí, dice en la parte inferior, dice igual coseno de x derivada de igual seno de x. O sea que automáticamente le da la gráfica a la derivada. Entonces, acá donde nosotros teníamos un máximo, la derivada se anula. Acá donde teníamos un mínimo, la derivada se anula. Acá donde hay otro mínimo, la función coseno vale 0 y así sucesivamente ustedes pueden ir deslizando el cursor y viendo los valores. Si nosotros ahora ponemos coseno de x, le damos a enter, obviamente nos grafica la misma función coseno de x que está en celeste ahora. Vamos a cambiar el color. Pues, y a esa función coseno de x, que es la derivada del seno de x, le pedimos nuevamente la derivada y nos dice que la derivada, ahí abajo van a ver que dice que la derivada esta que apareció acá en verde, dice menos seno de x, la derivada del coseno. Entonces, donde hay un máximo en la función seno, la derivada segunda es negativa. Y donde hay un mínimo, acá hay un mínimo, la derivada segunda es positiva, ¿no? Esto como para reflejar el tema del criterio. De todas formas, ustedes teniendo el graficador, pongan la función que quieran. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las funciones cúbicas porque son los ejemplos más prácticos. Y ponemos, qué sé yo, x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado más 3x menos 3. Le damos enter. Vamos a cambiar alguno acá porque si no, vamos a poner menos 3x. Ampliamos la pantalla y volvemos a graficar. Entonces, esta función que está acá, como verán, tiene allí un máximo y obviamente más abajo tiene mínimo. Y con el cursor allí en la función aparece el punto 1,88. Lo van deslizando para ver cuál es el máximo, el mínimo, abajo les va dando las coordenadas. Y esta función ustedes si quieren la derivan y automáticamente se grafica ahí más arriba cuál es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Que donde se hace 0 es porque ahí estaba el máximo, o acá donde está el 0 en la derivada es porque abajo está el mínimo. Ahí está. Entonces, este valor que está acá, que se anula, le corresponde acá a un mínimo. O este valor en la derivada que se anula, le corresponde acá máximo. Bien, esto es lo que ustedes ya saben y pueden utilizar tranquilamente. Cualquier graficador, algunos son más potentes que otros. Entonces vamos a continuar. Entonces acá, mientras esperamos, dice pequeño resumen, ¿qué es lo que tiene en el apunte? No es nada del otro mundo. Dice que son los valores extremos, que llamamos máximos y mínimos. En el caso de los máximos y de los mínimos pueden presentarse absolutos o relativos. Y la definición, como está en el apunte, dice que en el dominio de la función existe un punto interior C, de tal forma que la función valor del C es un máximo absoluto de la función si se cumple que si solo si para todo x pertenece al dominio de la función, el valor de la función en x es menor o igual que f de c. O sea que todos los puntos que están allí en este gráfico, todos los que están a la izquierda y a la derecha, pero dice para todo x. O sea que no
puede existir más allá otro máximo, sino que esto es un máximo absoluto. De la misma forma define el mínimo de la función en dominio para todo x que pertenece al dominio, f de x es mayor o igual que cualquier valor de la función. Como acá dice para todo x, significa que esta función tiene un mínimo absoluto. Ahora, si esto vuelve y toma valores diferentes o menores que ese valor mínimo, ya dejará de ser un mínimo absoluto y pasará a ser un mínimo relativo, que también llamamos relativo o local. Entonces, cuando una función tiene un máximo local o un mínimo local. Entonces, cuando estudiamos la gráfica y vemos varios. Entonces, dice f de x sub 0 es un mínimo, es un máximo local. Y ahora dice que si existe un entorno con centro en ese punto x0, o sea que a partir de el punto ese donde la tangente es horizontal, nosotros tomamos un entorno. ¿Se acuerdan que el entorno era con un radio delta? Entonces x sub 0 más delta y a la izquierda x sub 0 menos delta. Si en ese entorno, entonces decimos, f de x sub 0 es un máximo local o relativo si existe un entorno que está incluido en el dominio de la función, obviamente, tal que para todo x se verifica que x pertenece al entorno S, o sea, la función, y f de x toma valores menores que f de x sub 0, porque el f de x sub 0 es el valor, llamamos máximo local. Entonces, todo lo que hay dentro del entorno tiene que tomar valores menores o iguales que f de x sub 0. Lo mismo pasa para el mínimo local. Existe un entorno con centro en x sub 0, está incluido en el dominio, tal que para todos los x que nosotros tomamos dentro de ese entorno, los valores de la función son siempre mayores que el valor de f de x sub 0. Esto es lo que tiene el apunte y está expresado de esa forma. Así determinamos la diferencia entre máximos absolutos o máximos locales o relativos, diferentes. Entre los extremos, cuando hablamos de un máximo, cuando hablamos de un mínimo, si es absoluto es uno solo. En cambio, los extremos relativos pueden ser varios, uno, dos más o infinitos, como en el caso de las funciones trigonométricas, como vimos recién. Bueno, ¿qué otra cosa nos dice el APO? Criterios para determinar. No. Antes de eso vamos a ver los ejemplos que no son que no le corresponden, digamos, ni máximos ni. ¿Cómo hacemos para determinar? Condición necesaria de existencia de un extremo. La anulación de la derivada en un extremo interior. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Que la derivada primera de la función se debe anular. Esa es la condición necesaria de existencia de un extremo. Voy acá. Condición necesaria para definir un extremo. Dice, sea f definida en un intervalo abierto a b vamos a escribir acá, sea f
función definida en un intervalo abierto. Esa es la función definida en un intervalo abierto a b, y supongamos que f tiene un máximo o un mínimo en ese intervalo, pero ahora cerrado a b, entonces la derivada primera f de x y la derivada f' de x, ¿sí? En el intervalo cerrado ahora, tiene un máximo, mínimo, f' de x sub 0, que es igual a 0. O sea que existe la derivada y en esta derivada se anula. Eso será un máximo o un mínimo local. Bueno, la demostración que da allí el autor, en este caso del apunte, es una demostración bastante sencilla y plantea la derivada primera evaluada en x sub 0 tiene tres alternativas. ¿Cuáles son? Que sea mayor o igual que 0, que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Por lo que nosotros hemos visto, en realidad ahí lo que dice mayor o igual que 0 es igual a 0 o es mayor que 0 o es menor que 0. Dice entonces que si es mayor que 0, nosotros ya sabemos que la función es, por lo que vieron en la clase pasada ustedes, la función es netamente creciente. Si es menor que 0, la derivada evaluada en un punto interior es netamente decreciente. Por lo tanto, si la función no es ni creciente ni decreciente, no queda entonces otra que decir que acá hay un extremo. Extremo local que puede ser máximo o que puede ser mínimo. O sea que lo hace, la demostración está un poco más larga, pero en realidad lo que está diciendo es, resumen es este. Yo tengo que la derivada en un punto interior, ¿no?, que pertenece al dominio o en el intervalo AB, tengo tres posibilidades, o la pendiente es positiva o la pendiente es negativa o es igual a 0. Si es igual, por lo tanto, si es positiva es creciente, no puede haber un máximo o un mínimo, si es decreciente no puede haber un máximo o un mínimo, por lo tanto, descartando estas dos, me queda que si es igual a 0, hay un extremo. Esa es la demostración de por qué la condición necesaria. Ahora, las condiciones, ustedes saben que las condiciones quedamos, siempre decimos condición necesaria y suficiente o condición necesaria sola. ¿Por qué no es suficiente? Porque nosotros tenemos que determinar si luego eso es un extremo, que es un máximo, o si es un mínimo. Solamente decimos que es un extremo. Puede ocurrir que no sea ni un máximo ni un mínimo. ¿Cómo es eso? Y bueno, puede ocurrir entonces que tengamos la función igual a x al cubo, cuya derivada es igual a ¿cuánto? A 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar un extremo que puede ser un máximo o un mínimo? La derivada primero, que es 3x al cuadrado, le igualamos a 0, y de allí despejamos x. Obviamente, que al despejar x me queda que x igual a 0, el 3 pasa dividiendo, 0 y el 3 0, el cuadrado pasa como raíz, la raíz de 0 es 0. Entonces, que eso que llamamos x sub 0, igual a 0 sería entonces, no es ni mayor que 0 ni menor que 0, es igual a 0. Le hemos puesto la condición que la derivada de 0, y a partir de allí despejamos y encontramos los puntos P. Pero resulta que este punto no es ni un máximo ni un mínimo, porque cuando ustedes grafican la función 3x al cuadrado, cuando x vale 0, perdón, x al cubo. Estoy hablando de la función y no de la derivada. Si graficamos la función igual a x al cubo, cuando x vale 0, 0 al cubo, 0.
Pero cuando x vale 1, 1 elevado al cubo es 1, tengo un punto allí, pero cuando vale menos 1, va a ser negativo, exponente impar, el resultado es negativo, da menos 1, por lo tanto, la función, como ustedes saben, tiene una forma de esta acá. Entonces, este es el eje y este es el eje x. Para uno toma valores positivos, para valores positivos, elevado a exponente impar, el resultado es positivo, y todos los valores negativos de x elevados al cubo, base negativa por negativo, da negativo. En este punto, ustedes deben, si ampliamos con la lupita, la curva se hace tangente ahí al eje x y luego sube. Exagerando. Allí hay una tangente horizontal, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Es un punto crítico? Sí es un punto crítico. ¿Es un extremo relativo? No es un extremo relativo. Porque después tenemos que hacer valer esto de las... esto de que es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente la vamos a dar a partir de los criterios que vamos a ver. Entonces, que la derivada se anule es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que hacer otro trabajito. También ocurre que hay funciones donde la tangente a la curva, cuando es una raíz cúbica, en vez de ser una tangente horizontal, aparecen funciones con tangentes verticales. Por ejemplo, que la función tenga esta forma, se hace tangente, pero la tangente es vertical. Entonces, allí también vamos a tener inconvenientes para definir. Obviamente que ven que no hay un máximo ni mínimo, la función sigue creciendo. Pero la tangente, que es lo que nosotros encontramos con la derivada, da una pendiente infinita. Entonces decimos, da infinito no existe. Otro caso es el caso de la función valor absoluto, igual valor absoluto de x, que nos da una b, ¿no es cierto? Cualquier valor positivo de x, vamos a ponerle el nombre, todos los valores positivos de x en valor absoluto dan positivo. Pero si todos los valores son negativos, al ponerlos en valor absoluto, el resultado es positivo. Esta función en cero no tiene una tangente. Todas las tangentes coinciden con la recta a la derecha, o todas las tangentes en cualquier punto coinciden con la recta a la izquierda. Pero acá se dice anguloso. Hay un ángulo ahí que no me permite encontrar una deriva. La derivada tiene que ser algo continuo en este sentido. Fíjense, yo uso el mouse, que no lo puedo alcanzar a mostrar por la cámara. ¿Por qué? Porque esto es una curva. Entonces nosotros lo que estamos hablando es de que la tangente, ¿sí? Si ustedes observan allí, hay un solo punto de tangente. En el caso, esto es lo que nos permite encontrar nosotros las derivadas. Siempre ir bordeando, como si fuéramos con una patineta. En cambio, en la función valor absoluto de x, tenemos una gráfica que forma allí un pico, algo que es anguloso, donde si lo ponemos al revés, es como si quisiéramos apoyar algo ahí arriba, ¿cierto? Estaría inestable. Cuando nosotros sabemos que la función es continua, entonces las tangentes sí se van sucediendo una a otra. En cambio, en una parte angulosa así, la tangente puede estar en cualquier posición, no permite encontrar un valor continuo de equilibrio de un punto a otro. Entonces, allí en ese caso tampoco tenemos la derivada. No existe derivada en ese caso. Aunque la función me dé derivada, me da igual a 0. Entonces, reitero, condición necesaria, pero no suficiente. Nosotros, ustedes, cada ejercicio que tomen, ¿qué van a hacer? Van a tomar la función, la van a derivar y la van a igualar a 0. Todos esos puntos que despejen, puede ser 1, 2 o infinitos,
es una función cúbica, yo la derivo y me da una función cuadrática. Y la función cuadrática, obviamente, tiene dos raíces, o una o ninguna. Entonces tengo o dos máximos o dos mínimos, un máximo y un mínimo. En el caso de la cúbica siempre tiene un máximo y un mínimo. Pero también puede ser como esta cúbica, que no tiene ni máximo ni mínimo. Por eso la condición necesaria. Bien, a esto le vamos a sumar ahora entonces los criterios. ¿Cuáles son los criterios para determinar los extremos locales? Criterio de la variación de la función en un entorno del punto crítico, que es lo que yo les mencioné en la parte anterior cuando le dije y le grafiqué el seno, el coseno, la tangente, y podemos analizar la gráfica de la función directamente. Por supuesto, derivamos y volvamos a cero, encontramos el punto crítico. Y a partir del punto crítico nos volvemos a la función para ver en la tablita de valores qué valores toma la función alrededor de ese punto crítico. Mayores o menores, eso nos define entonces el criterio para definir. Vamos a borrar acá y vamos a escribir esos criterios. Ustedes los tienen en el punto, pero vamos a volcarlos acá de nuevo en el pizarro. Antes que me olvide, no sé si alguno de ustedes se quiere encargar de generar el grupo. Les paso el número mío, 084 59 32 03. Para que arme un grupo y ponga teoría por la mañana o grupo PAE a la mañana, como quieren llamar. Así yo después puedo comunicarme con ustedes, puedo mandar fotos y todo tipo de cuestiones. Bien. Decíamos entonces, criterios. Criterio A, el autor acá lo llama criterio de la variación de la función en un entorno del punto crítico. Criterio de la variación de la función en torno a un punto crítico. Lo que hay que hacer es respetar. Nosotros siempre decimos, la función debe ser continua y derivada. Tiene que existir la derivada, la función debe ser continua, ustedes ya saben lo que es la función continua. Entonces, f es continua y derivable en el intervalo abierto siempre a b. La función continua y derivable en a b. Y para todo x se verifica. Existe entonces un punto que pertenece al entorno x sub 0 y eso implica que f de x es mayor que f de x sub 0. Eso implica que existe un mínimo en x sub 0.
gráfico es, nosotros habíamos visto antes, un intervalo AB, hay un punto x sub 0 para el cual en este caso hablamos de un mínimo. Entonces la función en ese punto, en el intervalo AB, cualquier valor de la función f de x, este sería el valor x, cualquier valor de f de x es mayor que f de x sub 0, este punto que está acá es f de x sub 0, y cualquier punto dentro del intervalo AB me da un valor f de x que obviamente es mayor que f de x sub 0. Esto no tiene demasiado análisis. Y de la misma forma, la función continua en AB y derivable, entonces, si para todo x se verifica que existe x sub 0 que pertenece al entorno de x sub 0, indica que la función f de x es menor que la función de f de x sub 0, entonces existe un máximo en x sub 0. Es exactamente la misma definición, lo único que hemos cambiado, que en vez de mayor es menor. Perdón, recién veo el chat. Por supuesto, estoy leyendo lo que escriben. Bueno, Guillermina ahí pide que lo armelle. Bueno, el tema de los que pertenecen al grupo, generalmente cuando estamos en clase les pedíamos que presenten un certificado para justificar un certificado de trabajo. A veces era por cuestión de que tenían que cuidar al hermanito, a la mamá o a la abuela, o algo que acredite de por qué pasan de la mañana a la tarde o de la mañana. Yo no tengo ningún inconveniente. Solamente que avise, cosa que cuando vemos los listados tengan que rendirse para qué comisión pertenece. Bien. Profe, disculpe, ¿a quién le tengo que mostrar el certificado de trabajo? ¿A usted o a la profe Silvia? A cualquiera de los dos. En el caso de que usted, si es de la misma, o sea, aquel que vaya a cambiarse, con el que se cambia le muestra el certificado. Si usted viene de la tarde, me muestra a mí. Si yo vengo de la tarde, ya estoy justificado. Si yo lo tengo en mi listado, ya sé que está justificado. Ah, bueno, los que sean de la mañana, que no quieren estar porque tienen que trabajar y van a la tarde, entonces le avisan a la profesora Silvia Alba que están trabajando, que están justificados, o una cuestión, como le dije yo, médica, o la índole que fuera. Bien. Vamos entonces a continuar. Este criterio obviamente no lo usamos, en general lo que usamos es el criterio de la derivada primera o de la derivada segunda. Obviamente porque hay el concepto de utilizar las derivadas. Entonces, este es un criterio bastante sencillo, un criterio que lo enseñamos en la escuela secundaria, todo el mundo lo interpreta porque no necesita saber derivar, solamente necesita ver una tabla de derivadas. Por supuesto, al chico no le podemos decir, si no sabe derivar, de dónde sacó el punto crítico, sino que la tabla de valores va buscándolo, en el graficador le avisa, y si no sabe derivada no puede encontrarlo directamente. Bien, el segundo criterio se llama criterio de la variación del signo de la derivada primera. Variación del signo de la derivada primera. Este es el criterio. ¿Sí? Bueno, esto simbólicamente es un poquito más largo, pero ¿qué es lo que nos dice? El teorema dice que supongamos una función continua en el intervalo cerrado B y que existe la derivada en todo intervalo
abierto a B, excepto el punto X sub 0. Dice, si la derivada primera es positiva, vamos a poner así. Si F es continuo en el intervalo reservado a B y F' existe en el intervalo a B, si es continua y derivable, ¿sí? Tenemos, por un lado, si f de x, f' de x es positivo, si f' de x es positivo, para nosotros significa que es creciente, ¿no es cierto? La derivada, que la derivada sea positiva significa que es creciente. Para todo x menor que x sub 0, o sea, a la izquierda, tiene pendiente positivo. Y negativo, y negativo para x mayor que x sub 0, ¿sí? Entonces ahí viene, existe un entorno x sub 0 delta, un intervalo, un entorno abierto, un intervalo abierto que se transforma en un entorno, centro en x sub 0 y radio delta, tal que para todo x se verifica que x pertenece a x sub 0 menos delta y x sub 0, o sea, a la izquierda del punto, implica que la derivada primera de f, evaluada en f de x sub 0, x, perdón, no en x sub 0, derivada de x, es mayor que 0, o sea, es positivo. Y, de nuevo lo mismo, pero x pertenece a x sub 0 y x sub 0 más delta, o sea, a la derecha. Implica que la derivada primera de x es menor que 0. Entonces, si alcanza a entrar, aparecen las definiciones de límite, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay un entorno con centro en x sub 0 y delta. X sub 0 ya sabemos que es el punto crítico. Entonces, para todos los x que cumplan lo siguiente, que x pertenezca al intervalo abierto x sub 0 menos delta, x sub 0, entonces la derivada es negativa, positiva, mayor que 0. Y si el punto pertenece a la derecha de x sub 0, o sea, entre x sub 0 y x sub 0 más delta, entonces la derivada es negativa. ¿Qué significaba? Pendiente positiva y luego pendiente negativa. ¿Que estamos en presencia de qué? De un máximo. En ese caso, lo que estamos diciendo, en esa definición tan larga como está expresada allí, es que nosotros en una gráfica tenemos, un poquito más, tenemos un máximo. ¿Por qué tenemos un máximo? Porque acá está el x sub 0. Este punto a la izquierda es el x sub 0 menos delta, este punto a la derecha es el x sub 0 más delta. Entonces, entre x sub 0 y entre x sub 0 menos delta y x sub 0, ¿sí?, la derivada, ¿sí?, es positiva. ¿Qué significa? Que es creciente, independiente positivo. Y lo mismo hacia el otro lado, entre x sub 0 y x sub 0 más delta, a la derecha, la derivada toma un valor. La derivada toma un valor negativo, significa que la pendiente de la recta tangente es así. Por lo tanto, todo esto implica ¿qué cosa? Que existe. Entonces, ¿qué cosa? Todo esto implica que existe un máximo local.
la misma definición, cambiando qué cosa, que primero es negativo y después positivo, o sea, cambiando estos dos, escribimos la misma definición para decir que existe un mínimo local. O sea, que si yo cambio toda la definición, y acá pongo f' de x menor que 0, y todo lo demás, pero para que f' de x sea mayor que 0, acá estamos pasando de positivo a negativo. Y acá estamos pasando de negativo a positivo. Y exactamente usted lo tiene en el apunte, ¿no? Toda la expresión, existe un entorno, hay que todos los valores que tome a la izquierda o que tome a la derecha, van a ser entonces que para esta definición lo que tengamos que es un mínimo. O sea, tengo el x sub 0, tengo a la izquierda las pendientes que son negativas, en esto que es x sub 0 menos delta, y a la derecha x sub 0 más delta, valores positivos. Eso me define entonces que existe acá qué cosa. Un mínimo. Ahí no se escribe lo que puse. Que existe un mínimo. Este es el criterio. Esto es lo que yo les mostré en el gráfico en el principio de la clase anterior, que decía entonces, profe, ¿queda poco tiempo? No. No nos unimos. Acá terminamos normalmente porque hay que armar otra clase. Vamos a hacer dos reuniones, una a las 10 y otra a las 11. ¿Sí? Así que nos vemos entonces la clase que viene. Si alguien quiere preguntar algo, después en el grupo nos empezamos a conectar. Profe, la clase que viene vamos a hacer con ese tema. No escuché. Que si la clase que viene vamos a seguir con ese tema. ¿Sí? Con este horario, el mismo sistema. Yo ya en el grupo les voy a ir pasando directamente el